Los 10 hallazgos bíblicos con más importancia de los últimos meses. A lo largo de la historia, la arqueología ha servido como un puente entre el mito y la realidad. Pero en los últimos meses, se han producido descubrimientos que no solo confirman pasajes clave de la Biblia, sino que reescriben lo que creíamos saber sobre las antiguas civilizaciones que la rodeaban. ¿Y si te dijera que una inscripción reciente menciona directamente a un personaje bíblico que se creía meramente simbólico? Quédate hasta el final, porque el puesto número 1 te va a dejar con la boca abierta. Una revelación que podría cambiar cómo entendemos la historia sagrada. Número 10. El sello de Ezequías. En los últimos meses, un descubrimiento en Jerusalén volvió a encender el debate sobre la veracidad histórica del Antiguo Testamento. Se trata de un pequeño fragmento de arcilla cocida, conocido como bulla, que lleva el nombre del rey Ezequías, uno de los gobernantes más destacados del reino de Judá. Esta pieza no solo ha llamado la atención por su notable estado de conservación, sino también por la claridad con la que se distingue su inscripción en escritura paleohebrea, la cual menciona directamente a Ezequías como hijo de Acaz, rey de Judá. Este hallazgo se considera especialmente relevante porque proporciona una confirmación física y contemporánea del personaje bíblico, quien, según los textos, lideró reformas religiosas importantes y resistió la invasión asiria. Además, la ubicación del hallazgo, muy cerca del monte del templo, refuerza su autenticidad y contexto histórico. Número 9. La villa del sumo sacerdote en Galilea. Durante una excavación en la antigua ciudad de Migdal, situada a orillas del mar de Galilea, los arqueólogos encontraron una construcción lujosa que ha sido interpretada como la posible residencia de una figura religiosa de alto rango, probablemente un sumo sacerdote. La edificación, que data del siglo I, destaca por su diseño sofisticado y la presencia de mikvaot, es decir, baños rituales de purificación. Estos elementos permiten establecer una conexión directa con las prácticas religiosas judías detalladas en el Templo de Jerusalén. La posibilidad de que una figura religiosa tan importante habitara en esta zona ayuda a comprender la distribución de poder y las redes de influencia del sacerdocio durante el Segundo Templo. Más aún, este hallazgo permite visualizar cómo vivían las élites espirituales en una región que también fue clave en la vida pública de Jesús, aportando contexto a los conflictos descritos en los evangelios entre autoridades religiosas y los primeros seguidores de su mensaje. Número 8. La puerta de la ciudad de Gat. Uno de los descubrimientos más simbólicos recientes tuvo lugar en el sitio arqueológico de Tel Es-Safi, identificado como la antigua ciudad filistea de Gat. Esta urbe, conocida por ser la cuna de Goliat, ha revelado una monumental puerta de acceso que evidencia su importancia política y militar en tiempos bíblicos. La estructura, de dimensiones impresionantes, se alinea con la imagen de una ciudad fortificada, estratégica y poderosa, lo que concuerda con la narrativa del combate entre David y Goliat. Este hallazgo no solo respalda la existencia histórica de Gat, sino que también permite inferir el tipo de sociedades que rivalizaban con Israel. La arquitectura robusta y las técnicas de construcción indican que se trataba de un centro urbano de alto nivel, lo cual desmiente la idea de que los filisteos fueran un pueblo menor o primitivo. Número 7. Inscripción de Jeroboam en Tel Dan. En el yacimiento arqueológico de Tel Dan, al norte de Israel, se recuperó un fragmento de piedra caliza que podría contener una de las pocas menciones extrabíblicas al rey Jeroboam, primer monarca del reino escindido de Israel. La inscripción, aunque fragmentaria, incluye referencias tanto a su nombre como a enfrentamientos militares, y su datación coincide con la época descrita en los libros de Reyes. El hallazgo cobra relevancia porque valida la existencia de figuras mencionadas en las escrituras en documentos o elementos externos a ellas, lo cual es crucial para historiadores y arqueólogos. Además, refuerza la idea de que el Reino del Norte no fue una invención literaria, sino una entidad política real con estructura administrativa y conflictos propios. En un panorama donde las evidencias físicas del Israel dividido son limitadas, cada mención explícita o indirecta aporta un ladrillo más en la construcción de una cronología más precisa de los sucesos bíblicos. Número 5.
Inscripción en hebreo en Monte Ebal. Una lámina de plomo, del tamaño de una moneda, fue hallada en las inmediaciones del Monte Ebal, un sitio que la Biblia identifica como lugar de proclamación de bendiciones y maldiciones por parte de Josué. Lo extraordinario de este hallazgo no radica únicamente en su antigüedad, se estima que data del siglo XIII a.C., sino en el contenido que contiene, una breve inscripción en hebreo arcaico que incluye el nombre de Dios en su forma más antigua conocida. Si se valida completamente, se trataría de la mención escrita más temprana del nombre divino, lo que implicaría que los israelitas ya tenían una identidad religiosa definida mucho antes de lo que algunos estudiosos modernos suponen. Esta pieza no solo es una muestra del uso temprano del alfabeto hebreo, sino también una evidencia de la profundidad teológica que tenía la comunidad en esa época, consolidando la idea de una tradición escrita en fases más antiguas de lo que se pensaba. Número 4. Mosaico de Sansón en Galilea. En la sinagoga antigua de Jucoc, en la región de Galilea, fue desenterrado un mosaico sorprendente que representa escenas del juez bíblico Sansón, específicamente aquella en la que ata antorchas a las colas de zorros para incendiar campos enemigos, tal como se describe en el libro de los jueces. La calidad artística de la obra, así como su datación en el siglo IV, revela que las historias del Antiguo Testamento seguían siendo fundamentales para las comunidades judías de la época romana. Este descubrimiento tiene un valor simbólico y didáctico, ya que muestra cómo las tradiciones religiosas eran difundidas visualmente entre los creyentes. Además, su ubicación en una sinagoga rural sugiere que el culto a figuras heroicas del pasado no era exclusivo de Jerusalén o de las élites, sino que formaba parte integral de la vida comunitaria en diferentes regiones de la antigua Judea. Número 3. Los establos del rey Salomón, en Megiddo. En el antiguo asentamiento de Megiddo, conocido también como Armagedón, se han hallado estructuras que han sido identificadas como establos de gran escala, capaces de albergar cientos de caballos y carros. La arquitectura, compuesta por filas paralelas de piedras, bebederos y áreas de almacenamiento, apunta a un diseño planificado con fines militares y logísticos. Este tipo de construcción encaja con las descripciones bíblicas del rey Salomón como un gobernante con un poderoso aparato militar y administrativo. Si bien existe debate sobre si estos establos pertenecen directamente a su época, la magnitud y planificación del complejo respaldan la idea de un reino organizado, con la capacidad de proyectar poder regional. Además, este tipo de hallazgo contribuye a visualizar cómo era el funcionamiento cotidiano de un imperio que, según la Biblia, vivía su momento de mayor esplendor político y espiritual bajo su liderazgo. Número 2. Rollo del Mar Muerto inédito en cuevas de Qumrán. En una reciente expedición a las famosas cuevas de Qumrán, se encontró un nuevo fragmento de rollo, el primero descubierto en más de 60 años. El texto, escrito en griego pero con el nombre de Dios en hebreo, contiene extractos de los libros proféticos de Zacarías y Nahum. Su estado fragmentario no le resta importancia, ya que prueba que aún existen textos sagrados por descubrir en esa zona. Este hallazgo no solo amplía el corpus de los rollos del Mar Muerto, sino que también aporta evidencia sobre la coexistencia de comunidades multilingües que compartían una misma fe. Además, refuerza la idea de que la producción, copia y conservación de textos religiosos era una práctica activa durante el Segundo Templo y que posiblemente haya otros documentos esperando ser encontrados en los alrededores del Mar Muerto. Número 1. Pruebas de crucifixión en Givat-Ha. Miftar. En una tumba hallada en Jerusalén, arqueólogos recuperaron los restos óseos de un individuo con un clavo atravesando el talón, lo que representa una prueba directa del método de ejecución romana por crucifixión. A diferencia de otras evidencias anteriores, en este caso el clavo quedó incrustado en el hueso, permitiendo una identificación clara del castigo infligido. Aunque no se trata de Jesús de Nazaret, este hallazgo proporciona una visión concreta y brutal de una práctica común en su tiempo, tal como lo describen los evangelios. La importancia del descubrimiento radica en su rareza, ya que la mayoría de las víctimas eran enterradas sin clavos o en fosas comunes, lo que dificulta la conservación de pruebas físicas. Este testimonio arqueológico, por tanto,
no solo valida detalles específicos del relato bíblico, sino que también acerca a los estudiosos a las realidades sociales, jurídicas y religiosas del entorno en que se desarrollaron los acontecimientos del Nuevo Testamento. Cada uno de estos hallazgos nos acerca a un pasado que parecía perdido entre las páginas del tiempo, pero que ahora emerge del polvo con fuerza y precisión. ¿Cuál de estos descubrimientos te impactó más? ¿Crees que la arqueología puede algún día confirmar la mayoría de los relatos bíblicos? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para disfrutar de más contenido como este en nuestro canal. Nos vemos en la próxima ocasión. Y prepárate, porque la historia aún tiene mucho que revelar.